Vamos a saludar a un amigo de la casa, a quien fuera secretario de Comercio de la Nación, a Guillermo Moreno. Querido Guillermo, buenos días. Daniel Tonietti, estamos aquí con Eva Moreira y con Nicolás Márcigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Eva, Nicolás, un placer. Bien, muchas gracias por atendernos, como día, siempre, Guillermo. querido Guillermo, que hacía mucho tiempo que no conversábamos. Quiero preguntarte, ¿cómo están dando la ferretería que tenés en San Martín, Guillermo? Bueno, vos sabés que tengo un proyecto de ferretería. Yo le vendo a los ferreteros. Anduvimos razonables a lo que fue el año. Fuimos declarados un sector esencial en el 20, en el 21 la cosa más o menos caminó. Sorprendentemente la última parte del año anduvo muy complicada. Te estamos escuchando con cierta dificultad, Guillermo. No sé si es la conexión o qué, pero te estamos escuchando con un poquito de dificultad. A ver si podemos retomar el contacto con Guillermo o restablecer la comunicación, si es posible. A ver, Guillermo, ¿me escuchás? ¿Hola? No, ahí vamos a tratar de reconectarlo, Dani, Bueno. porque estaba con un problema de señal, evidentemente. Ahora vamos a probar de Bueno, vuelta. evidentemente con un problema de señal. En un ratito retomamos con Guillermo Moreno, ¿no? Un economista que estuvo en la función pública y bueno, y además el mérito que tiene de ser un hombre que se dedica a la actividad privada, al comercio y demás, para que nos cuente exactamente qué es lo que está pasando y todo eso. Bueno, 9:25. Vamos a poner un poco de música, dale, ya volvemos. A ver, Dani, ahí recuperamos, ok. ahí recuperamos a Moreno, ¿eh? Bueno, Guillermo, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en Ahora síntesis, Sí. razonable en el 2021 para lo que fue el año. Los últimos 15 días, 2 o 3 semanas del año, esto es en diciembre, complicado. Contra lo que se preveía, complicado. Pero bueno, un año que se puede considerar que lo pasamos razonablemente bien. Bien. El crecimiento estadístico de 10 puntos de la economía, ¿no? Lo que algunos hablan del efecto rebote, otros hablan de un crecimiento fuerte, la actividad industrial, incluso superando en algunos ítems a lo que era la prepandemia, o sea, los primeros meses del gobierno de Alberto y los últimos meses del gobierno de Macri. ¿Lo estás percibiendo en la calle o tenés otra observación? No, en la calle no. Pensá que en el 20 la caída, medida como se debe medir. Cuando digo como se debe medir es en función de la facturación. Cayó un 14%, para hacer los propios datos del INDEC. Lo que pasa que, bueno, lo que impacta ahí son hechos metodológicos, que no está mal lo que dice Alberto Fernández, está generalmente mal, pésimo, pero en este caso no. Él lo mide de acuerdo a cómo se mide en el mundo y se mide en la Argentina también. Cuando la inflación es normal, cuando vos tenés una inflación del 2, 3, 4%, la diferencia metodológica entre medirlo de una manera y medirlo de otra, esto es a precios constantes o a precios corrientes, no tiene diferencia. Cuando la inflación se acelera, la diferencia es muy importante. Entonces la caída la tendrían que haber medido contra el índice de precios mayoristas en el 2020 a precios corrientes y eso te da una caída de cerca del 14%. Y hay una recuperación del 10%. Por eso explica que no se vea en la calle esa recuperación. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, es el gobierno de Alberto Fernández y esta es la realidad. A su vez, esa aparente recuperación del 10% se da con un déficit fiscal insostenible. Con lo cual es una recuperación generada El de una gobierno manera. El gobierno va a anunciar que el déficit fiscal primario del año pasado fue 3 puntos. 3 puntos el primario, claro, a eso le agregás
el financiero, o sea, lo que pagás de intereses, te da el financiero, le agregás provincias, le agregás el cuasi fiscal y vas a terminar pasando el 12%. Esa es la realidad. O sea, vos podés decir, yo no pagué la luz y por lo tanto tengo plata en el bolsillo. Y yo te diría vos, y si hubieses pagado la luz, no tendría nada. Entonces, ¿tenés o no tenés plata? ¿Qué diría Tonietti a esta pregunta? Bueno, también es cierto que puedo no pagar la luz, seguir teniendo el servicio y financiarlo para otro momento, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta que yo te haría, ¿cuál sería tu respuesta? Vos tenés 100 pesos en el bolsillo y debés 100 pesos de luz. ¿Tenés? Y vencidos, ¿no? Vencidos. ¿Tenés o no tenés plata? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, claro. Por eso digo, la pregunta es a Tony. Bueno, depende cómo se analice, Guillermo. O sea... No, pero hay que responder. ¿Tenés o no tenés plata? Vos tenés 100 pesos en el bolsillo, es todo lo que tenés. Sí. Y tenés una deuda de 100 pesos de luz que ya se te venció. Tengo 100 pesos en el bolsillo, tengo plata. Y después tengo una deuda que puedo financiar. Muy bien, entonces lo que haces es ir y gastar los 100 pesos. Tenés plata en el bolsillo, vas y lo gastás. Bueno, muy bien, ese no es el criterio de un buen hombre de negocio. Un buen hombre de negocio no hace lo que vos haces. Bien. Tengo 100 pesos en el bolsillo, debo luz, 100 pesos, señores, puede ser que refines de la deuda, pero tengo claro que no tengo plata en el bolsillo. Guillermo, Nicolás Márcico te saluda, pero entonces sí. pero la clase media de la República Argentina y media baja, bueno, está clarísimo que no somos buenos hombres ni buenas mujeres de negocio, porque digo, claro, por eso. Yo debo, ¿cómo se llama? Si te hago la cuenta de tarjeta y demás, bueno, sí, voy cubriendo de a poco, pago un poco más del mínimo, en este momento estamos todos endeudados. Claro. Por eso se mide el índice de endeudamiento, especialmente de los sectores medios. Vos fijate que uno de los argumentos cuando se hizo la barbaridad que se hizo con Vicentín fue eso, decir que debía plata y que se había endeudado por encima de sus posibilidades y que por lo tanto era un chanta, un delincuente, una porquería. Bueno, al final se terminó muriendo y no sirve para nada todo lo que se hizo durante 2 meses, porque ahora con el hombre muerto no tenés nada para hacer. Ahora, ese fue el argumento. El argumento fue, no, pero se endeudó por encima, bla, bla, y le cayeron como si fuera el peor de la Argentina. Bueno, ¿te acordás del mono? Bueno, se terminó muriendo de un infarto. Bueno, obviamente que las deudas en el sistema capitalista existen. Lo que yo te quiero decir que hay un criterio para analizar las cosas, que es el criterio caja o el criterio de vengado. El que utilizamos recién diciendo tengo plata en el bolsillo es el criterio caja. La tengo, la gasto. El criterio de vengado es no sea prudente. Si usted tiene una deuda, aunque tenga plata en el bolsillo, descuente lo que debe para ver cuánto efectivamente le queda. No la deuda a mediano o a largo plazo, estamos hablando de la luz, estamos hablando de la luz, o sea, la de cortísimo plazo. Yo si hago eso no puedo ir al supermercado esta tarde, así de corta, la cuenta hoy, claro. Claro, porque por eso te digo que cuando vos tenés un déficit fiscal como el que tiene Alberto, esto del 10% de recuperación es una chantada. Porque como no podés seguir con ese déficit, no podés seguir de ninguna manera con ese déficit, bueno, cuando no lo hagas, ¿a dónde va a parar la economía? Por eso es una chantada. A esto queríamos llegar. Si vos te estás quedando, vos te vas a la fiesta esta noche y resulta que no pagaste la luz, bueno, esta noche la pasás muy bien. Ahora la semana que viene tu familia está sin luz. ¿Y cómo seguimos? Bien. ¿Cómo ves las idas y vueltas de lo que pareciera ser ahora, por la información que circula y además por lo que dejó trascender el propio ministro de Economía, Martín Guzmán? No habría acuerdo con el fondo por las exigencias casualmente para bajar el gasto, para reducir el déficit. Están planteando que el déficit primario del año
de este año, del año en curso, sea de 1 punto del PBI y que llegue al déficit cero, al equilibrio en el año 2024, por lo menos lo que trasciende, o sea, acelerar el ahorro, el ajuste. ¿Cómo lo estás observando, Guillermo? Bueno, mira, esto es delicado la respuesta, por lo tanto, te pido, si no soy claro, que me interrumpa y me diga, mira, no está siendo claro, porque siempre va a ser culpa mía si no soy claro. La Argentina no tiene posibilidad de endeudarse afuera de sus fronteras, o sea que todo el endeudamiento se hace dentro de la Argentina. Esto significa que si el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene déficit fiscal, lo financia solamente adentro, de una manera virtuosa si le presta el sector privado, y de una manera defectuosa si emite plata. Que tiene el presidente la facultad de emitir plata, no hay ninguna duda, pero no tiene en este gobierno la posibilidad que tuvo el zángano de Macri, que es ir a pedir plata afuera. No la tiene. Por lo tanto, repito, o emite o se la presta el sector privado argentino. Acá tenemos dos problemas. Si emite, como ya la emisión está en un nivel descontrolado, es obvio que vamos a una inflación como dice Melconian, cuando dijo, no, la solución de la Argentina es una inflación del 60%. Sí, es la solución para perder las elecciones escandalosamente, cosa que ya pasó y va a volver a pasar, porque ningún gobierno con 60, 70, 80% de inflación puede tener una elección digna. Ningún gobierno, ni en la Argentina ni en el mundo. Es lo que quiere la oposición, es la pretendida oposición, es la que quiere la pretendida oposición. Claro. Sería la primera vez donde un gobierno aparentemente nacional y popular lo sacan a patadas del gobierno. El segundo aspecto es que lo financia el sector privado. Entonces, acá es muy cruel lo que voy a decir. Es pensar que puede gastar la plata mejor Kicillof que Moreno. O sea, Moreno tiene que financiar a Kicillof. Y partimos de la idea que si Kicillof gasta es eficiente, cuando nunca administró nada, y Moreno, que lleva 40 años de administrar, aunque sea un mayoreo de ferretería, es un ineficiente que le tiene que dar la plata a Kicillof. Ah, no, para un poquito. Por eso te lo pongo en nombre y apellido. Moreno y Kicillof. Moreno soy yo, Kicillof es el gobernador. ¿De dónde sale la idea de que Kicillof es mejor gastando que Moreno? ¿De dónde sale la idea que el sector privado es más ineficiente que el sector público para gastar la plata? Bien, con lo cual el déficit no es un problema del Fondo Monetario. ¿Se entiende hasta ahí o no fui claro? Si lo seguís explicando, quizá lo podamos entender, pero hasta ahora, no sé, yo no entendí, no entendí. Te voy a ser honesto, no entendí. Vamos de vuelta. Si el Estado gasta más de lo que recauda, alguien le tiene que prestar. Bien, hasta ahí estamos. Sí, eso es lo que dice Esper, lo que dice Melconian, lo que dicen todos. No, eso es así, no, eso es así porque es así. Si vos recaudás 100 y gastás 120, alguien te tiene que prestar los 20. Por eso, o emitís, o te endeudás, o te pones a o producir más. O recaudás más. No, si recaudás más no hay déficit. Por eso, bueno. Si recaudás más, no hay déficit. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Vos me preguntaste por el déficit. Bien. Si yo te pregunté más, por el Fondo Monetario, pero vos... vos te fuiste al tema del déficit. por la negociación con el Fondo Monetario. No, entonces la pregunta con la negociación del Fondo Monetario, dejamos esta pregunta para el final. Vamos a contestar lo del Fondo Monetario, entonces. Lo del Fondo Monetario, Argentina va a arreglar con el Fondo Monetario. Inexorablemente, no hay ninguna posibilidad de no arreglar con el Fondo Monetario, ninguna, cero. Arreglar vas a arreglar. Lo que no se sabe es qué gobierno va a arreglar con el fondo. Puede arreglar el gobierno de Alberto u otro gobierno, pero que va a haber arreglo con el fondo no hay ninguna duda. ¿Esto se entendió o tampoco fue claro? O sea, está claro que va a arreglar, entonces vos no sabés si va a ser el gobierno de Alberto o el próximo gobierno de Alberto o el próximo gobierno que haya.
El gobierno de Alberto no tengo claro que vaya a arreglar. Bien. Próximo gobierno de Alberto no va a haber. No, por lo que te acabo de decir antes, no va a haber. Bueno, él dijo que se va a presentar a la reelección. Bueno, él puede decir, bueno, también puede decir que vuela, puede decir tantas cosas, Alberto, que no tiene importancia. Ahora, la Argentina va a arreglar con el Fondo Monetario. La Argentina como Argentina va a arreglar. De eso no tengo ninguna duda. Lo que puede haber dudas es si va a arreglar el gobierno de Alberto u otro gobierno. Otro gobierno de Alberto sería ridículo, porque imagínate que serían 2 años de este y otro año más suponiendo, imposible, no aguanta de ninguna manera. O sea, Argentina va a arreglar con el fondo. Queda la duda si es Alberto Fernández el que va a arreglar u otro gobierno, que puede pasar. Por ejemplo, podría haber una asamblea legislativa porque renuncia Alberto. También renuncia Alberto. Ese escenario está lejos. No planteé ese escenario apocalíptico. Bueno, no lo sé, yo no lo sé. Imagínate que si vos decís, como me empezó la pregunta, que por los dichos y decides de Guzmán, parecería ser que se aleja un arreglo con el fondo. Cuanto más se aleje un arreglo con el fondo, más se acerca una asamblea legislativa. Así de fácil, es inversamente proporcional. Guillermo, ¿hablás con alguien del Ejecutivo? ¿Hablás con alguien del oficialismo? ¿Alguien que sea funcionario? ¿Hablás a diario? No, a diario no, pero nos conocemos. Algunos de los muchachos que están en alguna de las líneas del gobierno, no ministro, bueno, han estado en nuestro gobierno, algunos hay, llama, pero no es relevante si hablo o no hablo, no es relevante. No, pues ¿sabes por qué te pregunto? Porque viste que parecería que también después de cierto aprendizaje que pareciera haber dejado las elecciones PASO y generales del año pasado, todo indica que hay como una voluntad de seguir ampliando cada vez más el frente de todos, y me parece llamativo con tantos compañeros que vos tenés dentro de lo que hoy es el oficialismo, que pareciera, te escucho, ¿no? Y digo, pareciera que es imposible un acercamiento, como un diálogo o algo por el estilo. Mira, no es, primero, no hay tantos funcionarios de la década ganada en este gobierno. Alberto Fernández era jefe de gabinete, pero no tomaba mayores decisiones. Nadie que haya estado en la década ganada puede pensar que Alberto era un hombre importante del gobierno. No lo es. Lo dicen los de afuera, no los que tuvimos. Vos entrevistás a cualquiera de los que estuvieron en la década ganada, los 10, 12 funcionarios más importantes de la década ganada, y ni te hablan de Alberto Fernández. ¿Está bien? Esto es una realidad. Los que estuvimos ahí sabemos que no cortaban ni pinchaban. Por lo tanto, él armó un gobierno de científicos y nosotros éramos un gobierno de trabajadores. Lo del gobierno de científicos lo dijo Alberto. Lo que pasa es que aparentemente Alberto hay cosas que dice que hay que darle bola, hay cosas que dice que no hay que darle bola. Cuando él dice hice un gobierno de científicos, nadie le dio bola y nadie lo toma en cuenta. Y yo sí, porque eso demuestra la cabeza de Alberto Fernández, que piensa que se puede armar un gobierno de científicos donde él es un científico. Bueno, nada que ver. Nosotros vos imaginate que yo una vez le hice un documento a Kirchner de 10 páginas y me lo devolvió a través de debido diciéndome, dígale que nosotros no somos académicos. Si quiere que yo lea algo, 1,5 páginas como máximo. ¿Está bien? Entonces, nosotros éramos un gobierno de trabajadores. Sí. Segundo tema. Esto no es el problema de abrir o no abrir. Alberto Fernández fracasó. Su política económica fracasó, que es lo más sustantivo del gobierno. Por lo tanto, hay que dar vuelta a esto de raíz. Y Alberto Fernández no lo va a hacer. La duda es que va a hacer Cristina. O queda implicada en este fracaso, como alguna vez el presidente peruano Alan García quedó también implicado en un fracaso y no tuvo vuelta. Hubo 2 Alan García, el Alan García nacional y popular, cuando nosotros pitamos, ay, patria querida, queremos un presidente como Alan García, allá en la época de Alfonsín, o el segundo Alan García, que llegó de casualidad al gobierno, hizo una política neoliberal y después se terminó como se terminó ese gobierno. Bueno, Cristina está en ese dilema. ¿Y qué es un dilema? Y no tiene posibilidad de síntesis. O es un gobierno nacional y popular peronista, o es un gobierno socialdemócrata antipopular y antiperonista, como son los gobiernos neoliberales también.
porque son lo mismo en economía, son lo mismo. Entonces, llegado a este punto, la última carta de Cristina, creo que la sacó el martes, el lunes a la tarde, ¿puede ser? Fue el martes, anteayer, bueno, claro, sí, martes a la tarde. Bueno, muy bien. En la última carta de Cristina manifiesta su contrariedad por lo que se le está pagando al fondo. En el año 18 hubo la posibilidad de que el Fondo Monetario... ¿Vos les contrariedad en eso, Guillermo? ¿Cómo? No, que digo, vos les contrariedad porque eso lo que hace es una descripción de cuánto afecta eso al PBI. Pero muchísima contrariedad. Porque en el año 18 ella tuvo la posibilidad, como sujeto político del Movimiento Nacional Justicialista en aquel momento, si bien ya había pasado por Unidad Ciudadana, pero no hay ninguna duda que era la dirigente del peronismo que más votos tenía, de decirle a los economistas, entre ellos Álvarez Agis, que lo que estaba haciendo Macri estaba mal, e impedir que el Fondo Monetario prestara esa plata. De hecho, yo le mandé una carta a Christine Lagarde, no sé si vos te acordás, de mi puño y letra como presidente de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Y le dije a Christine Lagarde, cuidado lo que van a hacer. La gente de Cristina no acompañó esa carta. Álvarez Agis, que era el economista que ella decía que era el que más sabía de economía en la Argentina, terminó diciendo que lo que decía Macri estaba bien, y que si Macri se tenía que ir del gobierno antes de tiempo, él lo iba a ir a defender a Plaza de Mayo. Con lo cual, esa fue Cristina. Había que hablar en aquel momento, no ahora. Ahora, para hablar ahora, están los periodistas, no los dirigentes políticos. Bien. Como no habló en el 18, sí, pasó lo que pasó. Tampoco habló en el 19. Y terminaron avalando que Macri, porque aparentemente la institucionalidad y qué sé yo, y qué sé cuánto... Está claro. Bueno, y ahora, ¿cómo te la aguantás en el 21 y en el 22? Haciendo una carta y quejándote. ¿Qué se le explica al pueblo después de que efectivamente tenés que hacer los pagos al Fondo Monetario? ¿Y qué se explica después que inexorablemente tengas que arreglar con el Fondo Monetario? Claro. Porque esta estupidez de está claro, pensar Guillermo, que no vas a arreglar es un lío. Está claro. Queríamos tener un poco tu panorama en estos días, en estas horas. Te mandamos un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento. Solamente un tema más, ¿puedo o estamos muy cortos de tiempo? Estamos muy cortos de tiempo, pero decime ahí el redondeo y lo dejamos abierto para la próxima, dale. Bueno, cómo no, mirá, yo le digo que lean con mucha atención lo que van a hacer la semana que viene con la Corte Suprema. Bien. Con mucha atención, ¿sabes por qué? Porque hoy las fuerzas centrífugas, o sea, las que disuelven la Argentina, son más fuertes que las centrípetas, las que unen la Argentina. Cuidado con los temas institucionales que solamente hoy lo que está de alguna manera articulando también tiene que pasar por la Corte Suprema. Yo les pido que lo piensen muchas veces antes de hacer esas tonterías. Te mando un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, Guillermo. Un abrazo, chao. Chao. Hasta luego. Guillermo Moreno conversando con nosotros.